Bienvenidos a esta edición especial de I24 News en inglés. Soy Nicole Sedek transmitiendo en vivo desde Tel Aviv. En menos de 24 horas, Irán lanzó más de 2 docenas de misiles balísticos hacia Israel. Israel respondió atacando un complejo petroquímico en Irán. Luego Irán dijo, eso es todo. No habrá más ataques contra Israel, siempre y cuando Israel no reanude los ataques en ningún lugar del Líbano. Pero Israel no está prestando atención a estas amenazas iraníes y ya ha atacado varios objetivos de Hezbollah en el sur del país. Israel confía en que Irán no cumplirá sus amenazas, tanto así que las directrices del mando del Frente Interno han vuelto a la normalidad en todo el país, excepto en el norte de Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu dice que Israel continuará atacando en Líbano y no permitirá que Irán conecte los dos frentes. Veamos más del primer ministro. Como lo he hecho durante décadas, defiendo firmemente nuestro derecho a actuar contra nuestros enemigos. Eso es exactamente lo que hicimos ahora. Después de que Hezbollah disparó hacia territorio israelí, instruí a las fuerzas de defensa de Israel a atacar objetivos terroristas en Beirut y eliminar a los operativos de Hezbollah allí, y lo hicimos. Después de que Irán atacó a Israel, instruí a las fuerzas de defensa de Israel a atacar objetivos militares y económicos en todo Irán, y también lo hicimos. En este momento el fuego ha cesado porque después de que atacamos al régimen terrorista en Teherán, dejó de atacarnos. Si el régimen terrorista en Irán comete el error de atacarnos de nuevo, responderemos con fuerza. Queremos comenzar con lo más reciente desde Washington. Nuestro corresponsal senior de I24 News en inglés, Mike Wagenheim, se une a nosotros en vivo una vez más desde la Casa Blanca. Mike, tengo que decirlo, ha sido un torbellino de eventos aquí en la región. ¿Cuál es la percepción en Washington entonces? ¿Esto fue una victoria diplomática para Trump o al menos él lo está presentando así ante su base? Bueno, realmente no hemos escuchado mucho del presidente hoy, aparte de esas publicaciones en Truth Social. De hecho, él está fuera de la ciudad, en Nueva Jersey, y se está preparando para el partido de las finales de la NBA de esta noche, en el que participan los Knicks, en su antigua casa, en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, ya sabes, creo que se puede considerar como una victoria diplomática. Escucha, hubo disparos. El presidente Trump dijo, detengan los disparos. Es difícil y por eso creo que sería, ya sabes, deshonesto decir que el presidente no tuvo algo que ver con eso. Ahora bien, también es importante señalar que en esos países en particular también les conviene detener los disparos, especialmente cuando hablamos de Israel e Irán y el daño que ambos pueden infligirse mutuamente. Además, ten en cuenta que Israel atacó el sur del Líbano una vez más, incluso después de que Irán dejó de disparar. Eso también indica que el presidente Trump se está asegurando, al menos en la medida de sus posibilidades, de que esas dos vías, la vía del Líbano y la vía de Irán, se mantengan separadas. Y fue una prueba rápida por parte de Israel, claramente en coordinación con la administración Trump, debido al desafío de Irán, con Teherán diciendo que cualquier ataque contra el Líbano provocaría una respuesta de Irán. Volver a atacar de inmediato a elementos de Hezbollah en el sur del Líbano era poner a Irán a prueba. Eso, de nuevo, creo que puede considerarse una victoria para Trump y en ese sentido, para el primer ministro Netanyahu, ya que no provocó una respuesta inmediata de Irán. Es una indicación de que los términos de la paz entre Israel y Líbano, los términos para alejar a Hezbollah del alcance de Israel a lo largo de la frontera norte, no serán dictados por los caprichos de Teherán. Será dictado por el propio gobierno libanés, junto con los mediadores en Washington y los posibles socios en Jerusalén. ¿Qué significa esto para esa vía diplomática de la que hablas? Justo la semana pasada vimos que Washington negoció este alto al fuego entre Israel y Líbano. Sin embargo, Hezbollah sigue siendo el principal problema aquí, Mike. Continúan disparando hacia Israel y seguimos viendo que Israel responde a esta amenaza de Hezbollah. ¿Qué significa todo esto para la vía diplomática en este momento? Bueno, sabes, algo que está pasando un poco desapercibido en este momento y que es un poco preocupante es que Washington sigue tendiéndole la mano al presidente del parlamento libanés, Berri, que es del partido Amal y tiene vínculos con Hezbollah. Y casi actuando aquí como si fuera algún tipo de intermediario creíble. Ahora, en otra vida y en otro momento, sí, si buscas comunicarte con Hezbollah, Berri sería el tipo más destacado para hacerlo. Pero va en contra del mensaje que Washington sigue enviando, que todo debe pasar por el gobierno libanés y las Fuerzas Armadas libanesas. Que ellos son los únicos socios aquí, que no puede ser. La diplomacia no puede llevarse a cabo a través de ningún otro actor, por ninguna otra vía.
y por eso esos mensajes son contradictorios en este momento. Ya sea que haya sido aconsejado por parte de los israelíes que, oye, mantengan su distancia del presidente Berry, realmente no hemos escuchado eso, al menos no públicamente aquí. Pero creo que ese es el desarrollo más importante y más notable hasta ahora, aunque de alguna manera ha pasado desapercibido porque, comprensiblemente, con misiles volando, ya sabes, uno se enfoca en esas cosas en particular, pero creo que eso es algo que debe analizarse. Más que nada, ¿está Washington ahora agregando otra capa de diplomacia aquí y alrededor, pasando por encima del gobierno libanés al que están tratando de fortalecer? Y de hecho, debilitándolos al intentar negociar directamente con Hezbollah a través del presidente del Parlamento aquí. ¿Y qué impacto podría tener eso en el futuro? Mike Wagoner, tengo un punto muy importante que compartir con nuestra audiencia. Gracias por todas estas actualizaciones desde Washington, siempre lo agradezco mucho. Bueno, ahora vamos al estudio. Nos acompaña nuestra corresponsal senior de Medio Oriente de I24 News en inglés, Ariel Oserán, así como el analista de asuntos internacionales Dan Perry, exeditor de Europa y Medio Oriente en Associated Press. Caballeros, gracias por acompañarnos hoy en el estudio de I24 News en inglés. Dan, quiero empezar contigo. Más adelante hablaremos del Líbano, pero comencemos con Irán. ¿Qué logró Israel hoy al responder a los ataques de Irán? ¿Cuál fue el mensaje que el régimen acaba de recibir? El mensaje fue: si nos atacas, te atacaremos. Es un mensaje un poco de nivel de jardín de niños, porque estratégicamente ahí está. Aquí hay un problema mucho más grande, que es: ¿creemos en las conversaciones? Que la escalada en Líbano y el esfuerzo de Irán por combinar las dos arenas se están perjudicando. Y en cuanto a Trump, parece que él quería que hubiera tranquilidad. Pero por otro lado, ya sabes, él le dijo a Netanyahu que no atacara, y Netanyahu aún así atacó durante la noche, y por eso Irán respondió. Es un poco misterioso lo que están tratando de lograr con esto. ¿Podría ser que Netanyahu atacó desobedeciendo a Trump? Difícil de creer. Él simplemente obedeció a Trump más tarde hoy, después del famoso tweet. Irán claramente no es persuadible para cambiar su comportamiento a través de este tipo de acciones tácticas y de bajo nivel, como cortar el césped. Y creo que eso también aplica en Líbano. Hay un tema mucho más grande aquí, creo yo, que es: ¿queremos llegar a un acuerdo? Si no, ¿cuáles son las alternativas? ¿Creemos que se puede llegar a un acuerdo con Hezbollah e Irán? Yo estoy a favor de un cambio de paradigma en ambos ámbitos. Israel está celosamente protegiendo su derecho a operar en Líbano, y ese es el gran éxito de hoy, que a pesar de las amenazas de Irán, siguieron adelante y atacaron en Líbano. Pero yo cuestiono si más ataques de bajo nivel en Líbano, golpeando un edificio aquí y, ya sabes, una instalación allá y un operativo en otro lugar, van a cambiar la ecuación. Y la ecuación necesita cambiarse. Y por cierto, este tipo de cosas, como de costumbre, han fracasado durante 45 años, así que imagino que hablaremos de Líbano más tarde. Pero creo que las últimas 48 horas, que para muchos de nosotros parecían estar arriesgando una explosión total de la guerra, otra vez, sin ninguna estrategia clara, sin que el primer ministro concediera nunca una entrevista, nunca explicando qué demonios tenía de tan importante atacar la Dajía, que según todos los informes, no eliminó ninguna alternativa seria más que dejar que Hezbollah siguiera disparando a estas comunidades del norte, o que Irán disparara hacia Israel y no responder. Israel en este momento no quiere un alto el fuego con Hezbollah, y Hezbollah no quiere un alto el fuego con Israel. Creo que tenemos que ser honestos. Hezbollah atacó a Israel inmediatamente después de que comenzó la guerra con Irán, e Israel de alguna manera se aferró a eso, aprovechó eso para básicamente reiniciar la guerra contra Hezbollah. Y mi propia opinión es que, en lo que respecta a Hezbollah, quiero que sean aplastados, quiero que desaparezcan de la faz de la tierra. En ese deseo estoy alineado con el gobierno de Israel y el gobierno de Líbano y casi cualquier persona sensata en el planeta. Pero no creo que la estrategia actual vaya a lograr eso cuando básicamente están refugiados al norte en el Valle de la Bekaa, e Israel no va a avanzar 100 millas al norte para ocupar 2/3 de Líbano y eliminarlos, ya sabes, en combates terrestres. Sin eso no estoy seguro de ver qué está logrando todo esto. Muy bien. Bueno, hablaremos más sobre el Líbano más adelante en esta transmisión. Pero Ariel, vamos a centrarnos en lo que vimos hoy en los acontecimientos entre Irán e Israel. ¿Qué hay de los estados del Golfo? ¿Hemos escuchado alguna declaración de ellos y qué significa realmente para ellos esta escalada o ahora la falta de ella? Sí, se mantienen en silencio. Los sauditas, ellos
negaron que la base aérea Príncipe Sultán hubiera sido blanco de un ataque y anunciaron que uno de los misiles hutíes que fue lanzado hacia Israel cayó en territorio saudita, justo cerca de la frontera con Yemen, y no llegó a Israel. Están siguiendo esto de cerca, ¿sabes? No quieren. Ya tienen más involucramiento del que les gustaría. Se encuentran convertidos en blanco de ataques de Irán cuando Estados Unidos ataca objetivos iraníes o ataca un barco en el estrecho de Hormuz que intenta llegar a un puerto iraní. Así que ya están más involucrados de lo que quisieran. Sin embargo, estamos viendo que están siguiendo de cerca esta dinámica. Creo que algunos de ellos sienten envidia de la respuesta de Israel, mostrando qué pasa cuando un país no acepta ni un solo ataque iraní en su territorio y muestra cierto grado de disuasión frente a Irán, algo que los estados árabes del Golfo no tienen. Pero en realidad no lo están. No tienen interés en hablar abiertamente de esto porque no quieren provocar más a Irán. Estamos viendo que en general los países del Golfo, a pesar de, ya sabes, si puedes hacer la excepción de los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, están manteniendo su política de apaciguamiento hacia Irán. Y la dinámica de las últimas 24 horas no va a cambiar eso. Muy bien. Bueno, quiero aportar un poco más de perspectiva sobre Irán en todo esto. Ahora nos acompaña Arash Azizi, colaborador de The Atlantic y también autor de El comandante en la sombra. Arash, una gran pregunta aquí. ¿Irán fracasó hoy en su objetivo de vincular el frente con Hezbollah o de alguna manera tuvo éxito? Es una buena pregunta. De alguna manera los ha vinculado porque, ya sabes, pudo atacar, recibir un contraataque y parece que ahora las cosas han terminado. Pero demostró que, ya sabes, que acudiría a un problema o acudiría a Hezbollah, más bien. Pero al mismo tiempo, la insistencia por parte de Estados Unidos fue que no vincularan estos frentes. Irán no se salió con la suya atacando y sin ser atacado de vuelta. Así que los resultados son mixtos para Irán en este sentido. No es algo como que, ya sabes, cruzas el Rubicón y te aseguras de haber conectado los frentes. Esto solo demuestra que Irán seguirá insistiendo en hacer esto, pero lo está haciendo en contra de los deseos del gobierno democráticamente elegido de Líbano. Y ese es un factor importante a recordar. Así que tendremos que presionar por eso, sabiendo que a Líbano no le gustaría, a Israel no le gustaría, a Estados Unidos no le gustaría. Y muchos en Irán, por supuesto, no estarían de acuerdo, cuestionando por qué Irán se encuentra de nuevo en guerra y por qué los iraníes están viendo otra vez ataques a su país solo porque quieren ayudar a un grupo terrorista a miles de kilómetros de distancia. ¿Pero qué indica esto sobre la necesidad de Irán de su principal fuerza aliada en este momento, Hezbollah? El hecho de que estaban dispuestos y listos para casi reiniciar esta guerra, si eso es lo que se necesita para mostrarle a Hezbollah que todavía están con ellos. ¿Qué dice esto sobre la posición en la que se encuentra Irán? Esto muestra que Irán no quiere quedarse fuera del caso del Líbano. El liderazgo libanés en los últimos días básicamente le pidió a Irán que se fuera y lo han hecho, ya sabes, repetidamente últimamente. E Irán quiere demostrar que no va a hacer eso y que su eje de resistencia tiene que continuar y que no va a aceptar la degradación de sus capacidades regionales. Quiere decir, no, todavía somos una potencia en el Líbano y mostraría lo mismo en algunos otros frentes. Sigue aferrándose a esta doctrina de seguridad que depende de su confianza en estas milicias. Tendremos que ver si en algún momento se verán obligados a abandonarla, pero por ahora consideran prudente seguir haciendo esto. ¿Y qué significa todo esto para las negociaciones con Washington? ¿Cómo impacta esto las cartas de Irán en esa mesa de negociaciones? Creo que se han mantenido firmes y seguirán teniendo sus demandas en la mesa de negociaciones. No creo que realmente les importe mucho Líbano en la mesa de negociaciones mientras Israel no haga algo, ya sabes, realmente fuera de lo normal. Como, ya sabes, ocupar Beirut o ir mucho más al norte del río Litani o cosas así, o un bombardeo muy extenso de Beirut como hemos visto. Fuera de eso no van a dejar que Líbano se interponga en el camino de un acuerdo con Estados Unidos.
En otras palabras, si todo lo demás está en orden, a pesar de todas sus palabras fuertes sobre la separación de frentes o evitar eso, si todo lo demás está en orden, firmarán un acuerdo con Estados Unidos y luego lidiarán con Israel y Hezbolá. ¿Qué es todo lo demás? Porque en este momento, al menos públicamente, parece que nada más está en orden. No es solo el frente del Líbano, es el estrecho de Hormuz, es el tema nuclear. Es el tema del uranio altamente enriquecido que Irán no quiere sacar del país. Entonces, ¿qué está en orden? Bueno, a corto y muy corto plazo, Irán quiere la liberación de sus activos congelados, algún tipo de reconocimiento de su papel en Hormuz. Y también está dispuesto a tratar el tema del uranio altamente enriquecido, aunque Estados Unidos ha aceptado que no salga de Irán, sino que se diluya en suelo iraní. El propio presidente lo sugirió. Así que estos son algunos de los temas principales. Y es muy posible que ambas partes lleguen a un acuerdo sobre estos temas. Y luego habrá extensas conversaciones nucleares sobre, ya sabes, el programa nuclear en general. Pero un acuerdo que de alguna manera incluya el lenguaje sobre el papel de Irán en la región y descongele los propios activos de Irán, los activos bloqueados, es totalmente posible. Y eso ya lo ha sugerido Estados Unidos varias veces. Y claramente el presidente Trump, también está bastante ansioso por lograr un acuerdo. Es solo cuestión de si pueden encontrar el punto de coincidencia. Sí, sin duda sigue siendo una gran incógnita en estas conversaciones. Raj, es un gusto tenerte con nosotros hoy en I24 News en inglés. Te lo agradezco. Gracias por invitarme. Bueno, sin duda han sido 24 horas complicadas para los residentes aquí en Israel. Ahora vamos a recibir una actualización desde el frente interno. Muy bien, nuestra corresponsal de I24 News en inglés, Balik Sledin, se une a nosotros en vivo desde el centro de Israel, Ramat Gan. Balik, tengo que decirlo, ha sido un vaivén para muchos ciudadanos en todo el país. Esta mañana fueron despertados por el fuego de misiles desde Irán y los hutíes en Yemen. Y aquí estamos unas 12 horas después y eso es todo. Las directrices del Comando del Frente Interno han vuelto a la normalidad. ¿Qué puedes compartir? ¿Cómo es el ambiente en este momento? Exactamente, las cosas volvieron a la normalidad. Y aquí en el centro de Ramat Gan también la gente pasa caminando. Normalmente todo está igual que ayer por la tarde. Y el Comando del Frente Interno dio la nueva instrucción hace poco, diciendo que las cosas volverán a la normalidad en todo el Estado de Israel, excepto en la línea de confrontación entre Israel y Líbano, lo que significa que en esa área se permitirá que el sistema educativo, las instalaciones y las escuelas operen. Pero para ello se requiere poder llegar a un refugio en muy poco tiempo. Recuerden, en el norte es muy corto. Estamos hablando de menos de un minuto en la mayoría de los casos. También en cuanto a las restricciones para las reuniones en esos lugares en la línea de confrontación, afuera en áreas abiertas, máximo 100 personas y dentro de un edificio, solo 400 personas hasta 400 personas y también las restricciones en los lugares de trabajo. Es posible ir a trabajar, pero solo en lugares donde los trabajadores puedan llegar a un refugio en poco tiempo, lo que significa que todo vuelve a la normalidad en todo Israel, excepto en la línea de confrontación. Esto por sí solo ha provocado indignación entre la gente del norte de Israel, específicamente aquellos que viven cerca de la frontera con Líbano, como una persona que encabeza un foro para todas las ciudades que están en la línea de confrontación dijo que no es posible que todo el país esté volviendo a la normalidad y nosotros estemos regresando a nuestros refugios, pero esta es la realidad. Actualmente la única situación que es peligrosa está realmente cerca de la línea de confrontación. Hasta donde sabemos, digamos que Hezbolá no disparó hacia las ciudades en el norte de Israel, pero definitivamente muchos de los cohetes o drones que podrían estar apuntando a las tropas israelíes en el sur del Líbano podrían desencadenar advertencias también en las ciudades en el norte de Israel y también podrían de alguna manera alcanzar esas ciudades y pueblos. Y por eso el Comando del Frente Interno mantiene algunas restricciones, al menos para la línea de confrontación. De nuevo, el resto de Israel ha vuelto a la normalidad. Y por cierto, esta es una buena apuesta, digamos, por parte del ministro de Transporte por no cerrar el aeropuerto en Israel. Esa vez no se cerró y resultó ser la decisión correcta. Y sin duda buenas noticias para los viajeros que entran y salen del país. Balik Sledin con lo último desde el centro de Israel. Gracias por eso.
De vuelta aquí en el estudio, seguimos con Ariel y Dan. Dan, una vez más, ¿cómo percibe la región este momento en lo que respecta a Irán, Líbano y los estados del Golfo que también están atentos? Creo que están llegando a la conclusión, como muchos observadores, de que Estados Unidos logró arrebatar la derrota de las fauces de la victoria. La victoria militar fue estupenda. Quiero decir, obviamente, el régimen fue derrotado de 1 millón de maneras diferentes y la mitad de su liderazgo ya no está, y uno pensaría que estarían intimidados. Y sin embargo, aquí están aparentemente sin miedo de que la guerra se reanude, atacando a Israel porque están tan desesperados por vincular el Líbano con el tema de Irán, aunque, como escuchamos de los analistas, realmente no les importa el Líbano, pero les importa proyectar poder y ser vistos como la potencia protectora en el Líbano. Y les importa tanto que están arriesgando hacer estallar las conversaciones de paz. ¿Por qué es esto? Porque en realidad piensan, creo que ahora está claro que tienen la ventaja porque han descubierto el poder asimétrico de bloquear el estrecho de Hormuz. Y como discutimos la semana pasada, es simplemente increíble que Estados Unidos atacara a Irán y no tuviera un plan coherente para prevenir esta acción completamente predecible que tomaron, lo cual ha alterado a la economía global. Y ahora mismo están apostando, y creo que apuestan correctamente, que el mundo occidental no puede soportar la idea de 3, 4, 5 meses de dolor económico. Y desde el principio creo que se le debió haber comunicado al mundo que se trataba de derrocar al régimen iraní. Y recuerda, ese era el objetivo original, no el uranio enriquecido que Trump y Netanyahu afirmaban hace un año. No era un objetivo declarado públicamente. El primer día tanto Netanyahu como Trump, pero especialmente Trump, salieron en la televisión y dijeron, después de que esto termine, pueblo iraní podrán recuperar su país. Y toda la razón por la que enviaron portaaviones aquí fue porque le dijeron al pueblo iraní que la ayuda venía en camino después de que Irán masacrara a decenas de miles de personas. Y la idea era, por supuesto, después de que el régimen fuera completamente descabezado, y yo mismo fui lo suficientemente ingenuo como para ir a todos los canales de televisión y decir que este es el momento de imponer condiciones de rendición, porque ellos no son irracionales y saben que tienen que rendirse. Y las condiciones de rendición habrían sido, cosas buenas y justas. Solo el tema nuclear, que de nuevo Trump dijo que ya estaba resuelto hace un año, pero las milicias que Irán actualmente está protegiendo en Líbano, y los misiles, reformas democráticas y tal vez un cambio de régimen. Nadie está hablando de nada de eso. Y Trump, de manera humillante, básicamente les está rogando que retomen el JCPOA negociado bajo Barack Obama. O sea, él va a decir que no es así. Y ya lo vimos, todos lo vimos, creo, en Meet the Press, diciendo que Irán estaba enriqueciendo uranio incluso entonces o algo así durante el acuerdo. No es cierto. Assad dice que no es cierto. La CIA dice que no es cierto. El OIEA dice que no es cierto. Él se alejó de ese acuerdo y ahora va a intentar retomarlo. Y eso es todo lo que va a conseguir. Y a cambio de eso, eso es todo lo que está pidiendo. Y a cambio de eso, le van a dar a este régimen decenas de miles de millones de dólares en activos descongelados y alivio de sanciones y posiblemente más. Algunas estimaciones dicen 300.000 millones de dólares. Será el fin por mucho tiempo de hablar sobre derrocar al régimen. Y el régimen es una organización criminal que es enemiga del pueblo iraní, de la región y del mundo, no solo de Israel. Así que pensar que aquí es donde estamos, dado el increíble éxito impulsado por las capacidades de inteligencia incomparables de Israel en la primera semana de la guerra, es simplemente asombroso. Yo estaba seguro cuando apoyé la guerra de que tenían algún plan, que la CIA, el Mossad y la KGB, la FSB y los chinos, todos estaban listos para organizar un golpe de Estado. Nada de eso fue cierto. Y eso es un fracaso estratégico que deja perplejo a cualquiera. Bueno, ciertamente todavía tendremos que ver los detalles de cualquier acuerdo una vez que se concrete, porque en este momento no hay ningún acuerdo sobre la mesa. Pero Ariel, cuando se trata de quién toma las decisiones en el régimen, hay un nuevo informe de Irán Internacional que dice que el líder supremo, Mohammad Shabadollah Jamenei, no ha estado en contacto con el liderazgo iraní por más de 24 horas hasta este momento. Eso significa que cuando todo esto sucedió, no fue necesariamente el líder supremo quien estaba tomando las decisiones. ¿Eso significa que entonces es la Guardia Revolucionaria Islámica? Cada vez que nos referimos a la toma de decisiones por parte de Mojtaba Jamenei, tenemos que agregar la Guardia Revolucionaria Islámica, porque no lo hemos visto y sabemos que él, si estuviera vivo, estaría alineado con la Guardia Revolucionaria Islámica. No es realmente el factor moderador que fue su padre. En última instancia, el hecho de que no lo hayamos visto hasta ahora indica una de tres opciones: que está gravemente desfigurado y no puede mostrar su rostro en público, que está en coma o que está muerto. No hay otra explicación razonable para el hecho de que no hayamos visto a Mojtaba Jamenei
ni hayamos escuchado su voz. De hecho, los medios estatales iraníes están buscando en los archivos para encontrar fotos antiguas de Mojtaba, para publicar en redes sociales como referencia, para recordarle al pueblo iraní que tienen un líder supremo que supuestamente está vivo y que él toma las decisiones, pero no hay ninguna foto actualizada desde el 28 de febrero. Eso fue cuando eliminaron a su padre. Él estaba justo a su lado cuando ocurrió el ataque. Y esto muestra más desafíos, complicaciones cuando intentas tratar con el régimen iraní, con quién estás hablando. Y en última instancia, este es uno de los principales desafíos que ha expresado el presidente Trump. Y una vez más indica la creciente debilidad del régimen iraní. Ellos realmente deben realmente destacar. Así que le da pena la cámara. Tendremos que ver. Es un tipo humilde, es muy piadoso. Humble guy, he's very pious. Muy bien, Ariel Oserán, quiero agradecerte por esas actualizaciones. Dan Perry, quédate conmigo aquí en el estudio. Tenemos más para discutir después de una breve pausa aquí en I-24 News en inglés, pero no se vayan. Cuando regresemos profundizaremos en Hezbollah, el frente del Líbano y cómo Irán tiene éxito. No es probable que vinculemos los dos. Discutiremos todo esto después de una breve pausa aquí en I-24 News. Bienvenidos de nuevo a I-24 News en inglés. Nuestra cobertura sobre Irán continúa, pero en un ámbito un poco diferente. La Copa del Mundo comienza esta semana bajo un clima político tenso, con el equipo de Irán atrapado entre el fútbol y la guerra. Los jugadores iraníes han recibido visas estadounidenses, pero a varios miembros del personal se les ha negado la entrada, lo que ha obligado al equipo a establecerse en México y viajar a Estados Unidos bajo estrictas restricciones para los partidos. Irán tiene programado jugar en ciudades anfitrionas de Estados Unidos, incluyendo Los Ángeles y Seattle, incluso mientras las tensiones con Washington e Israel continúan influyendo en las preocupaciones de seguridad durante el torneo. Teherán acusa a Estados Unidos de politizar la Copa del Mundo, mientras que Washington dice que las decisiones de visas se basan en la seguridad nacional. Para más información, ahora nos acompaña Negin Musayedi, periodista de Irán Internacional y conductora del podcast I4Iran. Tengo curiosidad, cuando vemos a Canadá, Estados Unidos y México, ¿qué tan visible es el tema de Irán en esos lugares? ¿Los aficionados están tratando esto como un tema deportivo? ¿O la guerra y la controversia de las visas dominan más la conversación? Depende de a quién le preguntes. Si le preguntas a los iraníes que están en contra del régimen, que son la mayoría de los iraníes en Canadá y Estados Unidos, por ejemplo, ellos no ven a Team Melli, como lo llamamos en Farsi, como su selección nacional. Ellos lo ven como el equipo de la República Islámica, que diferencian de Irán como país. Así que estarán protestando en contra de este equipo. Ahora, hay quienes, ya sabes, tal vez no ven el deporte como algo político, pero es difícil no ver el ámbito deportivo como algo político. Cuando en un país como la República Islámica de Irán tienes al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el CGRI, con sus tentáculos en prácticamente todo, incluyendo los deportes. Bueno, para muchos iraníes, como acabas de decir, Team Melli siempre ha tenido cierto peso político. Entonces, ¿este momento suma a eso? ¿O acaso la selección nacional todavía logra unir a los iraníes? ¿O más bien expone las divisiones dentro y fuera del país? Definitivamente expone las divisiones tanto dentro del país como fuera de él. Porque como dije, hay algunas personas que sí están en contra del régimen, pero aún así buscan algunas excusas cuando se trata del equipo de fútbol en sí. Pero en general, la mayoría no ve esto como su selección nacional. Y ya sabes, cuando se trata de Irán, todo es político. Porque cuando tienes una dictadura que controla todos los aspectos de tu vida, sabes, el deporte se vuelve político. Incluso la música es algo político porque, de nuevo, el Estado también controla eso. Y mucha gente ve a Team Melli como que está cediendo ante el régimen iraní. Otros dicen, bueno, ya sabes, es su trabajo, ellos practican deporte y tienen que lidiar con eso. Pero ya sabes, no podemos olvidar que hubo futbolistas, atletas que han sido ejecutados a raíz de los levantamientos de enero y aquellos que fueron asesinados durante los levantamientos de enero contra el régimen. Así que definitivamente va a haber mucha gente afuera con la bandera del león y el sol, la bandera Shir-e-Horshi, como decimos en Farsi, protestando contra el hecho de que la FIFA no está permitiendo que la bandera del león y el sol entre a los partidos, a la arena,
Así que la propia FIFA ha hecho que esta situación sea política también, porque ¿por qué prohibir algo así? ¿Y qué hay de la decisión de Estados Unidos de dar visas a los propios jugadores, incluso si a algunos de los miembros de mayor rango de la organización no se les permite entrar al país? Así que la mayoría de los iraníes en la diáspora están en contra incluso de eso. ¿No creen que siquiera deberían tener una visa porque sienten que representan al país al que se oponen en este momento, básicamente? Quiero decir, hay una guerra entre Estados Unidos e Irán, a pesar de este supuesto alto al fuego. Todavía siguen ocurriendo ataques, como sabes, por supuesto, estando tú misma en Israel. Así que muchos iraníes en la diáspora están muy en contra incluso de la decisión de darles la visa a los propios jugadores y sienten que es una traición. Sin duda, habrá más actualizaciones que seguiremos a lo largo de la semana a medida que comiencen estos partidos. Negin Musahedi, es un gusto tenerte con nosotras hoy en I24 News en inglés. Te lo agradezco. Igualmente. Bueno, mientras tanto, los acontecimientos en el Frente Norte continúan y ahora queremos recibir una actualización de nuestra corresponsal de I24 News, Joe Brown. Él se une a nosotros desde el lugar de los hechos en el norte de Israel, cerca de la frontera con Líbano. Joe, lo más reciente desde Irán, amenazan a Israel para que no ataque en ningún lugar del Líbano todavía. Israel no está tomando en cuenta estas amenazas. ¿Cuál es la última información en el terreno? Bueno, esencialmente estamos en una situación de chagacha para quienes conocen la historia de la Pascua, donde una cosa simplemente llevará a algo aún más grande. Entonces, según Hezbollah, si Israel ataca el sur del Líbano, ellos atacarán el norte de Israel. Si Hezbollah ataca el norte de Israel, entonces Israel atacará Beirut. Y si Israel ataca Beirut, entonces Irán se involucrará. Pero hoy hemos visto que Israel ha estado atacando el sur del Líbano durante todo el día. Ha habido ataques en Tiro y las áreas que la rodean. Los medios libaneses informan que una persona murió en una motocicleta en Tiro y esta ha sido una zona donde las fuerzas de defensa de Israel han estado atacando mucho últimamente. Está un poco más al norte del río Litani. Y por supuesto es simbólico porque ahí es donde estaban las oficinas centrales de las fuerzas de defensa de Israel durante la ocupación de los años 80. Ahora solo ha habido un par de sirenas desde la supuesta renovación de este alto al fuego más temprano hoy. Hubo 2 ráfagas de sirenas, 4 misiles en total, 2 de los cuales fueron interceptados sobre el sur del Líbano y 2 cayeron cerca de soldados de las fuerzas de defensa de Israel en el sur del Líbano. Así que ahí es donde Hezbollah está concentrando la mayoría de su fuego hasta ahora. Sin embargo, el temor es que vuelvan a hacer lo que hacían antes y poco a poco vayan lanzando más ataques contra el norte de Israel para provocar a la bestia hasta que obtengan una respuesta adecuada de Israel. Hezbollah está en una situación en la que el Líbano está tratando de negociar con Israel. Irán también supuestamente está tratando de negociar con Estados Unidos respecto a Israel. No quieren tener paz en la región Hezbollah porque quieren beneficiarse del caos y la inestabilidad en Líbano. Así que es muy probable que intenten avanzar más y tratar de apuntar sus misiles más hacia las ciudades y pueblos a lo largo de la línea de confrontación. Y eso, si se cree todo lo que se dice, desencadenará eventos que eventualmente llevarán a una reanudación de los ataques desde Irán. Si esto será más prolongado, o como lo que vimos hoy, cuando solo hubo un par de andanadas en total desde Teherán, unas 2 docenas de cohetes lanzados hacia Israel con daños limitados, aún no lo sabemos. Sin embargo, esto no es algo que los residentes del norte de Israel particularmente quieren evitarlo, especialmente considerando lo cerca que está Hezbollah de sus fronteras y lo mortales y peligrosos que son estos ataques, específicamente desde la frontera norte. Nuestra corresponsal de I24 Noticias, Joe Brown, con lo más reciente desde el Frente Norte. Gracias por esas actualizaciones desde el campo. De regreso aquí en el estudio, sigue conmigo el analista de asuntos internacionales Dan Perry y se une a nosotros también el corresponsal senior de I24 Noticias en inglés, Owen Altman. Owen, cuando vemos cómo el primer ministro ha manejado los acontecimientos de hoy, hay especulaciones de que esto ha sido coordinado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cómo puede Netanyahu presentar este momento a su base diciendo que se enfrentó al presidente de Estados Unidos? Porque durante los últimos meses se ha hablado de que Israel se ha convertido en el estado número 51 supeditado a lo que quiera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Está cambiando esa narrativa hoy? Bueno, es una forma de verlo, Nicole. Yo sí creo que lo que tenemos que observar como israelíes es que Donald Trump sintió que era importante que se le viera tomando distancia de Israel.
Fuera cierto o no, o si había algo intermedio detrás de escena, Donald Trump quería que esa imagen estuviera circulando. Y sospecho que no solo por Irán, sino también por su propio público y sus propios votantes. La guerra obviamente no es popular en Estados Unidos. Israel no es popular en Estados Unidos. Y ese es el trasfondo de gran parte de lo que está sucediendo. Nicole, creo que todos teníamos la sensación de que veríamos el impacto de la opinión pública estadounidense sobre Israel, sobre la política estadounidense hacia Israel en la era posterior a Trump, pero ya lo estamos viendo en la era de Trump. Esta es la mano oculta detrás de Donald Trump cuando le dice a Benjamín Netanyahu que Netanyahu tendrá que aceptar cualquier acuerdo con Irán que Estados Unidos logre. En parte es la personalidad y el estilo propios de Donald Trump, por supuesto, pero también creo que Trump entiende que Benjamín Netanyahu, a diferencia de antes, no tiene otras opciones en la política estadounidense. Esta no es una situación como la que vimos en 2015 con Barack Obama o en cierta medida en 2024 con Joe Biden, donde Benjamín Netanyahu puede ir al Congreso, puede acudir a políticos amistosos dentro del propio partido de ese presidente y mucho menos acudir a un partido de oposición. Benjamín Netanyahu se enfrenta a unos Estados Unidos donde Israel está muy mal visto en la opinión pública estadounidense en prácticamente todas las encuestas. O incluso dentro del Partido Republicano, los estadounidenses menores de 50 años, incluso en la encuesta más reciente de Pew, aún más que en la anterior, no simpatizan con Israel. Y la única base real de apoyo para Israel son los republicanos mayores de 50 años, que Netanyahu no tiene opciones más allá de Trump. Y creo que Trump entiende eso. Este es un presidente que entiende el apalancamiento, que entiende el equilibrio de poder y sus relaciones con líderes extranjeros. Y esa es una mano oculta. Ahora, puede ser que haya una coordinación tras bambalinas que pueda servir a las necesidades políticas de ambos líderes. Tienes toda la razón, Nicole. Pero el hecho de que Donald Trump piense que gana, mostrando que está distante de Israel, es algo que definitivamente debemos tomar en cuenta. Dan, te veo. Bien. Es asombroso que esté haciendo todo lo posible por distanciarse de Israel y humillar específicamente a Netanyahu. La semana pasada filtró que lo insultó y lo llamó loco. Dan, tenemos un problema con tu micrófono. Vamos a resolverlo. Solo espera un momento. Nuestro equipo técnico vendrá a arreglarlo. Mientras tanto, vamos a invitar a otro invitado. Ahora nos acompaña Hussein Abdul Hussein, investigador en la Fundación para la Defensa de las Democracias. Hussein, estamos hablando del frente libanés en este momento y eso significa Hezbollah. Pero ¿qué pasa con el Estado libanés? ¿Qué se espera que hagan ahora si Hezbollah sigue disparando contra Israel? ¿Cómo maneja el Estado libanés este momento? Bueno, mira, está claro que el Estado libanés tiene la voluntad, pero no tiene los medios. La semana pasada, el Estado libanés firmó un documento conjunto histórico con Israel. Ese documento trazó la manera en que los dos países y Estados Unidos detendrán la guerra, desarmarán a Hezbollah, harán que Israel se retire y luego Líbano se convierta en soberano y tenga el control de su territorio. Ahora, desafortunadamente, el gobierno libanés no tiene los medios para detener a Hezbollah y Hezbollah insistió. Ellos dijeron, escuchen, número uno, tenemos nuestro propio canal con el presidente Trump. El presidente Trump seguía diciendo públicamente, hablé con Hezbollah. Y número dos, los tipos de Hezbollah decían que ellos tenían la fuerza, así que buena suerte deteniéndonos. Incluso si esta es la situación, creo que tenemos que mantenernos con el gobierno libanés, enfocarnos en ellos, no abrir canales alternos y apoyarlos. Traten de, ya saben, darles las herramientas que necesitan para realmente implementar este plan en el que estuvieron de acuerdo con Israel. ¿Cómo entra en esto el presidente del Parlamento, Navi Berri? Hay informes de que él se ha convertido, no en un canal secundario, por así decirlo, pero que Washington también está negociando con él cuando se trata de implementar realmente la voluntad de Hezbollah. Pero eso pasa por encima del propio gobierno libanés, específicamente de Joseph Aoun. Bueno, absolutamente. Y eso va en contra de la política de Estados Unidos. Quiero decir, el secretario Rubio ha dedicado tiempo y su equipo han dedicado tiempo y esfuerzo en establecer este canal de diálogo directo entre los gobiernos de Israel y el de Líbano. Y luego, de la nada, tienes a Berri estableciendo su propio enlace porque se oponen a las conversaciones directas. Así que ahora quieren conversaciones indirectas a través de Estados Unidos. Y ahora Berri es el tipo que habla con Hezbollah de manera indirecta. Este es un canal separado. Este es un canal de Hezbollah y no debería existir porque el objetivo es que nosotros veamos eso. El gobierno libanés es el que está a cargo y el que habla en nombre del Líbano, no Hezbollah, es el que está a cargo y ya sabes, junto con su aliado, Navi Berri. ¿Y qué hay de los ciudadanos libaneses? Hay señales de una creciente frustración con la forma en que el Estado libanés está manejando a Hezbollah o incluso con la forma en que Hezbollah está operando en el país.
Las encuestas que tenemos indican que 1 de cada 2 libaneses, incluidos los chiitas, 1 de cada 2 libaneses quiere que Hezbollah sea desarmado y quiere la paz con Israel. Esta es una encuesta realizada en mayo y si excluyes a la comunidad chiita, que representa el 27% de la población, este número sube al 65%. Eso significa que casi 2 de cada 3 libaneses quieren que Hezbollah sea desarmado y desean la paz con Israel. Estos números no tienen precedentes en la región. Y creo que esto es algo sobre lo que podemos construir. Y creo que el presidente Aoun y el primer ministro Sleiman entienden el sentimiento popular y el pulso aquí. A Hezbollah no le importa lo que piensen los libaneses. Hezbollah quiere cumplir los deseos de Irán. Y creo que en este momento Hezbollah está en desacuerdo con la mayoría libanesa, incluso si todavía cuenta con el apoyo de la mayoría chiita. Pero incluso dicho esto, si 1 de cada 2 libaneses quiere que Hezbollah sea desarmado, ¿permitirían que Israel o Estados Unidos lo hicieran? ¿O tendría que ser las Fuerzas Armadas libanesas que no tienen los recursos para hacerlo completamente? No creo que estén eligiendo o seleccionando. Ellos entienden que si no tienen los medios, alguien más tendrá que hacerlo. No creo que se opongan a la idea de hacerlo. No creo que se opongan a que CENTCOM ayude a los libaneses a hacerlo. Sabes, creo que en este momento están abiertos a todas las sugerencias y a todas que necesitamos reformar las Fuerzas Armadas libanesas y apoyarlas para que puedan hacerlo, o para que puedan hacer cumplir la hoja de ruta que los dos países acordaron la semana pasada sobre cómo desarmar a Hezbollah y proceder. ¿Podría esto ser un paso real? Estas zonas piloto que se acordaron la semana pasada en el acuerdo mediado por Estados Unidos entre Israel y Líbano, estas zonas piloto donde las Fuerzas Armadas libanesas ya muestran señales de que están entrando al sur del río Litani. Sin embargo, en áreas donde Hezbollah ya ha sido retirado. ¿Esto indica entonces que estas zonas pilotos solo pueden tener éxito si Israel es el primero en retirar a Hezbollah? Creo que esta es la única manera de avanzar. Creo que el canal oficial de Washington, de gobierno a gobierno, el plan que tenemos, creo que esta es la única manera de avanzar. Ahora, ojo, las zonas piloto aún no han sido demarcadas porque el ejército libanés realmente no ha venido a Washington preparado con mapas. Pero espero que de aquí en adelante, en algún momento, el ejército libanés comience a cooperar. Y cuando esto suceda, esa es la manera de avanzar. No veo otra forma. Y ahora sabes por qué Hezbollah ha sido tan insistente en, primero, socavar las conversaciones, oponerse a las conversaciones, disparar contra Israel, hacer que Irán dispare y lance misiles contra Israel. Hezbollah ha hecho todo lo posible por difamar a Aoun y al gobierno y por detener las conversaciones para tener un canal alternativo y usar misiles para agravar la situación y así evitar que haya conversaciones de paz. Así que el comportamiento de Hezbollah por sí solo te dice que todo lo que los dos gobiernos de Líbano e Israel han estado haciendo son las cosas correctas y que Hezbollah está asustado y tratando de detenerlos. Hussein Abdul Hussein, siempre es un placer tenerte con nosotros en II24 News, un análisis muy interesante. Como siempre, lo aprecio mucho. Gracias. De regreso aquí en el estudio, seguimos con Danny Owen. Dan, cuando se trata no solo de que las Fuerzas Armadas libanesas enfrenten a Hezbollah, cosa que hasta ahora no hemos visto que sean capaces de hacer, sino también Israel y posiblemente Estados Unidos. Parece que Israel es quien tiene que hacerlo. Pero antes hablábamos sobre los efectos dominó que esto puede tener en la percepción de Israel en el mundo. ¿Cómo equilibra Israel esto entonces? Creo que Israel haría bien en proyectar más claramente que respeta al gobierno libanés y que está ofreciendo ayuda. Creo que en el último año o dos ha surgido un gran activo para Israel. Bueno, dos. Uno, que el público libanés, la mayoría, creo que más de la mitad, y ciertamente la gran mayoría de los no chiitas, quiere que Hezbollah se vaya y quiere la paz con Israel. Y acabamos de escuchar a Hussein Abdel Hussein confirmarlo, y sé que es verdad. Y luego el gobierno libanés, por un tiempo, Líbano no tuvo presidente, ahora su nuevo presidente es muy valiente. Y el primer ministro también. Y claramente quieren hacerlo, pero no pueden. Ahora, Israel realmente no se ha involucrado en esto. Han sido, ya sabes, presionados para ir a hablar con los libaneses a un nivel bastante bajo. Necesitan proyectar que estamos aquí para ayudarlos. La idea de que este es solo un problema de Israel encaja con la narrativa de Hezbollah de que Israel está invadiendo Líbano.
Y pasé mucho tiempo en Europa y sigo oyendo a personas que deberían saberlo mejor decir que Israel tiene ambiciones territoriales sobre el Líbano. Israel también necesita contar con un frente diplomático y alentar al Líbano a convertirse en uno de esos países que piden ayuda abiertamente. Sabes, Irak y Afganistán pidieron ayuda. Ha habido una serie de países en la historia reciente que pidieron ayuda, ayuda extranjera. Malí, Mozambique, Colombia, la gente no lo sabe. Hay un mecanismo en la ONU para pedir que tropas extranjeras vengan a ayudarte y Líbano claramente lo necesita. No creo que Líbano quiera que Israel marche por su país hasta el Valle de la Bekaa, y cada vez que un civil libanés muere, esto perjudica la ventaja que acabo de mencionar. Así que, cuando digo que Israel necesita cambiar el paradigma de los últimos 45 años, que ha sido solo la fuerza militar, no es porque quiera que Hezbolá sobreviva, quiero que desaparezcan. Pero creo que podría ser un medio más efectivo. Si aprovechas el hecho de que Líbano claramente quiere esto, tal vez también ofrezcas un soborno en forma de mucha ayuda que está esperando en el Golfo para ir al Líbano una vez que Hezbolá desaparezca y crees un consenso global de que este es un problema global. No tienen que ser tropas de Bélgica, creo que tropas árabes y ya sabes, tropas africanas. Recuerda, Hezbolá está rodeado. Ahora están rodeados por las Fuerzas Armadas libanesas por un lado, por Israel al sur, por una Siria hostil al norte y al este. Y hay una manera de manejar este problema que no es solo Israel por sí solo, y no son solo las Fuerzas Armadas libanesas por sí solas, porque claramente no pueden hacerlo, pero se tiene que hacer algo inteligente y creativo. Y no veo eso por parte del gobierno israelí actual, donde los mismos ministros en un día exigen que el Líbano haga algo y amenazan con dañar la infraestructura libanesa. Si no lo hacen y luego se burlan del Líbano por no poder hacer nada, e Israel tiene que hacerlo todo por su cuenta, creo que necesitamos un mejor plan y es posible lograrlo. Creo que hay mucho de cierto en lo que acabas de decir, Dan, y estoy muy de acuerdo con Ruchad en las partes principales de lo que dices. Pero aquí hay un problema de poner la carreta delante de los caballos. Eso significa que hasta que el equilibrio de poder dentro del país sea diferente, el gobierno libanés tiene demasiado miedo para ir y pedirle al Consejo de Seguridad que venga y ayude, y para traer fuerzas de paz extranjeras para luchar contra Hezbolá. Simplemente todavía no están en ese punto. E Israel también, al hacerlo demasiado público y poner al gobierno libanés como el que está pidiendo ayuda a Israel, yo temo y sospecho. Los responsables israelíes, incluso aquellos que tienen buena voluntad hacia estas conversaciones, creo que temerían arrinconar a su gobierno libanés. Tienes razón, Joseph Allen ha dado algunos pasos valientes en la primera reunión. Y creo que en esta última reunión y el alto el fuego que surge, básicamente desafiando a Hezbolá a desafiar la voluntad de los dos gobiernos de mantener el alto el fuego. Tienes razón. Ese fue un paso realmente importante para el gobierno libanés y un buen paso para Israel. Y es importante presentar ese argumento, especialmente en Europa. Tienes toda la razón. Filosóficamente hay un problema. Hay momentos en la vida en los que tienes que elegir la opción menos mala. Y sabes que todas las opciones son malas. Y tienes razón. Esto tiene un aspecto de poner la carreta delante de los bueyes. Tienes toda la razón. Pero es la menos mala porque que Israel ocupe todo el Líbano y llegue hasta el Valle de la Bekaa es peor. Pero Israel las fuerzas armadas. And leaving the Lebanese armed forces. I'm sorry. Israel nunca ha dicho que esos sean sus planes. Por ahora se trata precisamente de la zona de amortiguamiento al sur de la Nicole. Así que no tiene ninguno. Pero no estoy seguro de que sea lo mínimo. Mala opción. La zona de amortiguamiento previene infiltraciones. Pero Israel también tuvo una ocupación muy impopular de 18 años en Líbano, donde la zona de amortiguamiento costó aproximadamente 25 soldados al año. Y ahora mismo la zona de amortiguamiento está costando 3 soldados cada semana, más o menos. Pero Israel no puede manejar esto. Espera, la zona de amortiguamiento no detiene los cohetes, y los cohetes están siendo lanzados desde más al norte. El plan que Israel tiene actualmente, que es simplemente cortar el césped, no me va a dar lo que quiero, que es evitar lo que todos deberíamos querer, que es evitar ese tipo de guerra. Eso ayuda a organizaciones como Hezbolá y de hecho actualmente ayuda a Irán, que es una guerra interminable, una guerra de desgaste. La guerra menos popular en la historia de Israel fue cuando Egipto arrastró a Israel a la guerra de desgaste, justo después de la guerra de los 6 días, donde los soldados morían todo el tiempo y no había un objetivo estratégico visible. Israel, durante 45 años, ha estado involucrado en una guerra de desgaste intermitente con Hezbolá. No está funcionando y es momento de buscar una mejor opción, la menos mala. Mira, de nuevo, hay mucho en lo que dices, pero no estoy seguro de que esta sea la opción menos mala. La realidad es que tenemos a cientos de miles de personas viviendo en nuestra frontera norte que han pasado la mayor parte de los últimos meses en refugios, que no ven un horizonte. Y no está claro que en este momento un grupo de tropas árabes y africanas que al final no están defendiendo su propio país vayan a hacerlo, o cualquier tercer país que no esté defendiendo. Espera un segundo.
Dame un segundo. Que no está defendiendo sus propias fronteras vaya de estar ahí y tenga el tipo de motivación que tiene el ejército israelí. Es simplemente una realidad. Tienes razón en que tiene sentido trabajar hacia un futuro diferente. En gran medida, de eso se tratan las conversaciones con el gobierno libanés. Tienes razón en que traer el dinero y el personal de los estados del Golfo podría ser una parte realmente importante de la solución, especialmente la parte del dinero, dada la situación económica en Líbano. Y dado el sentimiento de la opinión pública en Líbano que está en contra de Hezbollah, hay mucho con lo que trabajar. Por cierto, tal vez no. Al final del día, incluso las tropas de la OTAN, la gente en este país, y ambos entendemos por qué, van a cuestionar si tendrán la motivación para defender las fronteras de Israel de la misma manera que lo hace el ejército israelí. Tienes razón en que una vez que Hezbollah, y no puedo decir cuándo será, pero una vez que el equilibrio de poder realmente y verdaderamente cambie, de tal manera que los costos de luchar contra Hezbollah no sean los mismos que ahora, que tal vez algún tipo de fuerza de un tercero o incluso el propio ejército libanés podrían ser opciones reales. Pero sentado aquí ahora, el 8 de junio de 2026 simplemente no lo es. Una buena idea. ¿Lo que quieres es no acelerar el proceso? Me encantaría acelerar el proceso. ¿Cuál es tu opción menos mala? La opción menos mala es continuar las conversaciones con el gobierno libanés. Estoy de acuerdo contigo en que los ministros israelíes deben dejar de atacar al gobierno libanés cuando claramente han asumido riesgos y están mostrando algo de buena voluntad, aunque todos entendamos que no pueden llevarlo a cabo. Continuar o iniciar conversaciones con los estados del Golfo a través de Estados Unidos, a través de otros, empezar a armar un plan, especialmente en términos de dinero, pero también empezar a pensar en el personal. Pero permitir que el ejército israelí, de manera inteligente, con sentido común y con un plan, lleve a cabo la guerra en Líbano. Pero entender que a corto plazo esa es la única solución para la gente. El jefe del Estado Mayor israelí, que dijo muy famoso que la guerra, en este caso la guerra de los 6 días, iba a ser rápida, veloz y elegante. Y esa fue la doctrina militar de Israel durante décadas, porque Israel entendía que su frente interno es pequeño y vulnerable, y es una sociedad democrática, y no quieren guerras de desgaste que destruyan básicamente todo lo que han construido. Me temo que el gobierno actual ha cometido un error al meterse en una situación donde, por la razón que sea, están dispuestos a tolerar guerras eternas, guerras de desgaste. Siempre han sido impopulares. La guerra de desgaste contra Egipto fue impopular. La ocupación del Líbano durante 18 años fue impopular. Y esto no será diferente. Necesitamos un mejor plan. Muy bien, caballeros. Sin duda ha sido una conversación acalorada, lo que muestra el debate que se está desarrollando ante nuestros ojos aquí en Israel, en el frente norte y alejados de Irán, que parece que ya terminó hoy. Ustedes ofrecen a nuestros televidentes un análisis muy bueno. Owen Altman, Dan Perry, muchas gracias. Eso es todo por esta última edición de I24 News en inglés, pero volveremos con otra edición especial de 1 hora y media a partir de las 10:00 p.m. hora de Israel. Eso será con Benita Levin, 10 p.m. hora de Israel, 3 p.m. hora del Este. Yo soy Nicole Sedek. Muchas gracias por acompañarnos esta noche.